Bueno, yo a la voz cantante de presentación. Voy a leer, Dolicita. A ver, bueno, muy buenos días. Iniciamos lectura. El libro La disciplina marcará tu destino. Céntrate y céntrate, perdón, céntrate y céntrate. Ludwig van Beethoven. Ven, yo voy a leerlo, quería era que Ah, presentaras. bueno, Yo te bueno, leo, bueno, hoy te bienvenido, apoyo. Dolicita. Y al final leemos entonces Ajá. lo resaltado. Bueno, Ludwig van Beethoven estaba en mitad de una conversación y de repente desaparecía. Aunque estuviera hablando con una mujer de la que estaba enamorado o algún poderoso príncipe o mecenas. Cuando se le ocurría una idea musical importante, se encerraba en ella y lo consumía, casi como si estuviera en trance. Tan instantánea y profunda era su concentración. ¿Me escuchas?, le preguntó una vez un amigo. Lo siento, contestó Beethoven. Estaba ocupado con un pensamiento tan hermoso y profundo que no podía soportar que me molestara. Lo llamaban su raptus, pues era su raptus. Lo llamaban su raptus, allá, su estado de flujo, su lugar de trabajo profundo, la fuente de su grandeza musical. Las musas se apoderaban de él, pero también él se apoderaba de ellas y se negaba a soltarlas hasta que hubiera obtenido lo que necesitaba. Puede parecer un poco indulgente, incluso indisciplinado, que un artista se limite a marcharse así, que se deje llevar por lo que se le pasa por la cabeza, pero en realidad es un acto de inmenso autocontrol y concentración. Es fácil quedarse en la superficie, es fácil distraerse, se dice. Respetar a las musas cuando vienen a vernos, centrarte en lo más importante, pasar por alto todo lo demás y seguir un destello de inspiración o dedicar la capacidad intelectual a un problema inextricable en el que parece que no avanzas, es el desafío mental para el que tenemos que armarnos de valor. Es la capacidad que debemos cultivar, comprometernos, comprometernos de verdad, de forma total y completa, respetar a las musas cuando vienen a vernos, centrarte en lo más importante, pasar por alto todo lo demás y seguir un destello de inspiración o dedicar la capacidad intelectual a un problema inextricable en el que parece que no avanza, es el desafío mental para el que tenemos que armarnos de valor. Es la capacidad que debemos cultivar, comprometernos, comprometernos de verdad, de forma total y completa, porque es muy poco frecuente en un mundo de distracciones. Centrarse es un superpoder. Las personas dicen que están concentradas, pero suena el teléfono, se distraen, se cansan, intentan hacer varias cosas a la vez. En realidad, no tienen la disciplina necesaria para centrarse de verdad en algo. Dios mío. Mantener lo más importante como lo más importante no es suficiente. En cuanto recoges el plato, debes dedicar toda tu mente a lo más importante. Tienes que dárselo todo. Los estoicos nos dicen que debemos aprender a concentrarnos en todo momento, como un romano, para aprovechar el pensamiento y la oportunidad que se nos presente. No podemos desperdiciarlo. Tenemos que seleccionar nuestros pensamientos, tenemos que reducir la mirada a lo que importa
y comprometernos. Repito, mantener lo más importante como lo más importante no es suficiente. En cuanto recoges el plato, debes dedicar toda tu mente a lo más importante. Tienes que dárselo todo. Los estoicos nos dicen que debemos aprender a concentrarnos en todo momento, como un romano, para aprovechar el pensamiento y la oportunidad que se nos presenta. No podemos desperdiciarlo. Tenemos que seleccionar nuestros pensamientos. Tenemos que reducir la mirada a lo que importa y comprometernos. En la tradición yogüica, lo llaman ekagrata, concentración intensa en un punto singular. ¿Cómo se leerá? ¿Ekagrata? ¿Será? Conoces. Sí, Bueno, en la tradición yógica, o sea, de los yogis. ajá, sí, pero que si se leerá ekagrata, así como suena. Ekagrata. 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 Ekagrata, ok. En la tradición yógica lo llaman ekagrata, concentración intensa en un punto singular. La habilidad de poner toda tu mente en algo para poder entenderlo y entenderte de una manera nueva. Beethoven era conocido no solo por dormirse en las conversaciones sociales, sino también por pasar periodos concentrado en una sola pieza musical. Una sinfonía no se escribe sola. Un destello de inspiración o un solo momento de raptus no sería suficiente. Eran horas, días, meses o años de dedicación prolongada y exclusiva a cada faceta del proyecto. Incluso hay cierta ironía trágica en la legendaria concentración de Beethoven. Su progresiva pérdida de oído pasó desapercibida a muchos de sus amigos más cercanos porque daban por sentado que se había perdido en su trabajo. Creían que podía oírlos si quería. Daban por sentado que solo había desconectado del mundo como había hecho durante tantos años para concentrarse en lo que necesitaba escuchar, a las musas. Todo artista y líder tiene que desarrollar esta habilidad. Aunque Goethe y Beethoven no se llevaban especialmente bien en esto, eran similares. Un biógrafo describe a Goethe como un experto en pasar cosas por alto. Tanto él como Beethoven lo combinaban con su capacidad para comprometerse con su arte y centrarse en la tarea o el proyecto que tuvieran por delante con resultados legendarios. Es un hecho. Las musas nunca favorecen a los que no se concentran. Y si lo hicieran, ¿cómo se darían cuenta? Bromeamos sobre el profesor distraído, como si de alguna manera estuviera menos concentrado que las personas corrientes. En realidad, es justo lo contrario. Nos muestra cómo es el compromiso total en la práctica. Los demás nos preocupamos demasiado, ¿vale? Los demás nos preocupamos demasiado, no lo alcancé a leer. Los demás nos preocupamos demasiado por lo que no importa para reconocer que la verdadera disciplina mental tiene un precio y él está dispuesto a pagarlo. Es posible que no encuentre las llaves del coche o se ponga calcetines dispares. Al final, ¿por qué será más probable que lo recuerden? ¿Por la esporádica metedura de pata social
o por el trabajo transformador que resulta de su centrado compromiso. Ha dedicado cada minuto de vigilia y cada gramo de capacidad intelectual a los enormes problemas que intenta resolver, a la investigación en la que es pionero o a la revolución musical que está definiendo con cada compás y cada movimiento. Eso significa no solo decir no a cosas, sino decir sí a la tarea crítica que tienes ante ti de manera tan enfática, tan completa, que ni siquiera te das cuenta de que existen las cosas a las que has dicho que no. Johnny Ive, el gran diseñador de Apple, explicaría que centrarse no es algo a lo que aspiras o algo que haces los lunes, es algo que haces cada minuto. Contaba que Steve Jobs solía preguntarles a los empleados de Apple en qué estaban centrados y en concreto, ¿a cuántas cosas has dicho que no? Porque centrarse en algo exige no centrarse en otras cosas menos importantes. Epicteto nos recuerda que cuando dices me pondré en serio con esto mañana o me centraré en esto más tarde, lo que está diciendo es hoy seré desvergonzado, inmaduro y vulgar. Otros tendrán la capacidad de molestarme. No, si merece la pena hacerlo, merece la pena concentrarse hoy. Merece la pena centrarse ahora. Porque como Beethoven, nadie sabe cuántos años buenos le quedan ni cuánto durarán sus facultades. Debemos utilizarlos mientras podamos. Espera a la fruta dulce. Vean qué título. Joyce Carol Oates es una de las escritoras más prolíficas y tenaces de su generación. Sí, pero sería admirable si solo se dedicara a sacar libros a toda prisa. Obviamente no. Prolífico no puede ser un eufemismo de chapucero. Pero repito ese pedacito. Joyce Carol Oates es una de las escritoras más prolíficas y tenaces de su generación. Sí, pero sería admirable si solo se dedicara a sacar libros a toda prisa. Obviamente no. Prolífico no puede ser un eufemismo de chapucero. No es solo que Oates escriba mucho. Además del duro trabajo físico, tiene una gran disciplina mental que modera su impulso para crear y pulir lo que publica al final. Casi nunca publicó de inmediato, explicó. Yo creo que dice casi nunca publico de inmediato, explicó. Cuando termina el primer borrador de cada manuscrito, lo mete en un cajón, donde a veces se queda durante un año o más. Ahí se gesta. Oates piensa en otros proyectos, trabaja otras ideas, lee más, investiga más, vive más, piensa más. No es que los primeros borradores no sean buenos, es que siempre debemos dudar de nuestra primera explosión de entusiasmo y de todo lo que llega con facilidad. La paciencia de Oates consiste en tomar perspectiva y en dar a todas las pequeñas decisiones que se toman en un libro el tiempo suficiente para que estén bien. Puede que añada algunas páginas, puede que elimine personajes o escenas enteras. La mayoría de las veces los cambios son muy pequeños,
pero el proceso de preocupación es fundamental, como lo es en todo acto significativo de creación. Proceso de precaución. Puede que añada algunas páginas, puede que elimine personajes o escenas enteras. La mayoría de las veces los cambios son muy pequeños, pero el proceso de precaución es fundamental, como lo es en todo acto significativo de creación. Cuando Lincoln escribió la proclamación, decías el Gilvita, pensé que estabas corrigiendo, pero no sé, me quedó sonando lo que dijo. Sí, perfecto, estaba corrigiendo. Ok. Cuando Lincoln escribió la Proclamación de Emancipación, no solo esperó el momento político y militar adecuado para emitirla, sino que la dejó de lado muchas veces mientras escribía, como un pintor con sus bocetos, y de vez en cuando añadía una línea o dos. La tocaba aquí y allá y observaba, nervioso, el avance de los acontecimientos. Fue fácil esperar el momento oportuno, seas escritor o político, es angustioso. Pero como nos recuerda Aristóteles, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Vea, qué buena frase. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Fue fácil esperar el momento oportuno, seas escritor o político, es angustioso. Pero como nos recuerda Aristóteles, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Hagamos lo que hagamos, además de la premura y el trabajo duro, tendremos que cultivar la disciplina de la paciencia. Puede que esta habilidad blanda nos desafíe más que las horas en la silla o los años de trabajo. Cuando tu instinto es avanzar, cuando de verdad quieres ir tras ello, esperar, bueno, la espera es la parte más difícil. Repito, hagamos lo que hagamos, además de la premura y el trabajo duro, tendremos que cultivar la paciencia, cultivar la disciplina de la paciencia. Puede que esta habilidad blanda nos desafíe más que las horas en la silla o los años de trabajo. Cuando tu instinto es avanzar, cuando de verdad quieres ir tras ello, esperar. Bueno, la espera es la parte más difícil. Esperar noticias, esperar la oportunidad adecuada, esperar a que las cosas se arreglen, esperar a que te llegue la solución, esperar a que los demás estén de acuerdo, esperar mientras revisas tu hipótesis, esperar y ver si te lo piensas mejor. ¿Qué ganamos esperando? Bueno, la Biblia dice que con paciencia llegamos a poseer nada menos que nuestra alma. ¿Qué ganamos esperando? Bueno, la Biblia dice que con paciencia llegamos a poseer nada menos que nuestra alma. La autodisciplina nos salva de actuar basándonos en información insuficiente, elegir la opción equivocada, ir demasiado pronto, forzarlo, apresurar a los demás o renunciar a ellos, llegar a conclusiones erróneas, perdernos las maravillosas recompensas que reciben los que esperan. La paciencia, como ilustró Edison, es un elemento básico del genio. Incluso los arrebatos de inspiración o los destellos de brillantez son inútiles sin la paciencia para pulir, refinar y por fin soltar. Repito ahí, la paciencia, como ilustró Edison, es un elemento básico del genio. Incluso
Los arrebatos de inspiración o los destellos de brillantez son inútiles sin la paciencia para pulir, refinar y por fin soltar. El genio de Edison fue exactamente esto, el compromiso paciente de probar cosas una y otra vez. Dejar de lado un experimento o un invento hasta que alguien pudiera conseguirle mejores materias primas, no solo descubrir cómo inventar la bombilla, sino obstinarse en desarrollar una manera de llevar la electricidad por debajo de la tierra al primer bloque de casas. Después, abrirse camino en la política para convertirlo en realidad en la ciudad de Nueva York. Vean, una persona impaciente no puede trabajar con otras. Es imposible que no cometa errores de juicio y de tiempo. Le es imposible hacer cosas importantes, porque casi todo lo que le importa lleva más tiempo del que debería y sin duda más del que nos gustaría. Pero no solo es más fácil trabajar con la persona paciente, sino que está más protegida y es más resistente. Como escribió Da Vinci, la paciencia sirve como protección contra los males, como la ropa contra el frío. Porque si te pones más ropa a medida que aumenta el frío, no podrá hacerte daño. Se lo vuelvo a leer. Pero no solo es más fácil trabajar con la persona paciente, sino que estás más protegida y es más resistente. Como escribió Da Vinci, la paciencia sirve como protección contra los males, como la ropa contra el frío. Porque si te pones más ropa a medida que aumenta el frío, no podrá hacerte daño. De la misma manera, debes tener más paciencia cuando te encuentras con grandes males y así no podrán molestar a tu mente. Abróchate el cinturón y espera. Es lo que hay que hacer. Necesitaremos paciencia, no solo día a día, sino a largo plazo. Paciencia como la de Shackleton. Dejar el libro en un cajón mientras se gesta. Irte a dormir y volver a él mañana. Dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Dejar que tu inversión se revalorice. Dejar que tu plan surta efecto. Dejar que los demás lleguen a tu idea que se había adelantado a su tiempo, para que los acontecimientos futuros te den la razón, para que los acontecimientos futuros te den la razón. Por algo lo llaman tener la paciencia de un santo. Ningún objetivo es posible sin ella. Ningún objetivo que merezca la pena es posible sin ella. Ninguna ambición es sostenible si no se modera con ella. Pero esta es la cuestión. Si las cosas salieran como queremos, si no exigieran incomodidad, sacrificio y paciencia, no se requeriría disciplina y todos lo harían. Entonces, la fruta no solo sería menos dulce, sino que alguien ya se la habría comido. Hasta ahora. El perfeccionismo es un vicio. En el invierno de 1931, Martha Graham estaba atascada en un ballet que había coreografiado llamado Ceremonials, inspirado en las culturas maya y azteca. Era muy perfeccionista y se desesperaba por terminar, preocupada, autocrítica y consumida por el sentimiento de culpa de haber desperdiciado su beca Guggenheim. Graham estaba convencida de que no podría cumplir con las expectativas de su creciente reputación y mucho menos con la visión que tenía en mente. He perdido el invierno, se quejó con autocompasión.
He perdido todo el trabajo del invierno. He tirado el año. Este trabajo no es bueno. Aunque a sus bailarines le encantaban, aunque se habían comprometido en cuerpo y alma, lo único que veía era lo que tenía que cambiar. Lo único que veía era por qué no era perfecto. Y eso la encerró en una especie de cárcel que le impedía crear. Es el trágico destino de los grandes en muchos ámbitos. Su éxito su éxito se basa en poner el listón muy alto, a menudo más de lo que cualquier persona, incluido el público o el mercado, podría exigir. Pero esta virtud también es un vicio terrible que no solo les impide disfrutar de lo que han conseguido, sino que les impide conseguir lo siguiente, porque nunca es lo bastante bueno, porque siempre pueden hacer más, porque no está a la altura de lo que hicieron la última vez. Da Vinci era así, incapaz de terminar sus cuadros. Steve Jobs se quedó atascado con el Macintosh antes de que lo despidieran de Apple. Un biógrafo del novelista Ralph Ellison habla de un perfeccionismo que obstruía tanto sus arterias que en una ocasión Ellison hizo 40 borradores de un breve resumen sobre uno de sus libros, un libro al que había dedicado décadas. Así debería haber podido solucionar el tema en 40 minutos. El trágico resultado fue que Ellison nunca publicó nada después de su obra maestra, El hombre invisible, a pesar de haber escrito unos 19 centímetros de inútiles páginas manuscritas durante años. ¿Qué fue? Humildad, obsesión por hacer bien las pequeñas cosas. No, esos son excusas tranquilizadoras que nos damos para lo que a menudo es una especie de narcisismo y obsesión. Estamos convencidos de que a todo el mundo le importa tanto lo que hacemos que nos atascamos. Nos decimos que es autodisciplina, cuando de hecho es vergüenza. Como dicen, el perfeccionismo es parálisis. La obsesión por hacerlo perfecto lleva a que los árboles nos impidan ver el bosque, porque en última instancia el mayor error es fallar al tiro. Lo que no terminas, lo que te da demasiado miedo o eres demasiado estricto para terminar, para intentarlo, es por definición un fracaso. Dice, la obsesión por hacerlo perfecto lleva a que los árboles nos impidan ver el bosque, porque en última instancia el mayor error es fallar el tiro. Lo que no terminas, lo que te da demasiado miedo o eres demasiado estricto para terminar, para intentarlo, es por definición un fracaso. La causa es lo de menos, ya sea por postergarlo o por perfeccionismo, el resultado es el mismo, no lo has hecho. Los estoicos nos recuerdan que no podemos abandonar una búsqueda porque nos desesperamos por perfeccionarla. A ver, los estoicos nos recuerdan que no podemos abandonar una búsqueda porque nos desesperamos por perfeccionarla o no intentarlo porque no estás seguro del triunfo, porque no estás seguro de si a todos les encantará. Eso se llama cobardía. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para seguir adelante, para intentarlo, para darnos una oportunidad, entrar en la arena, aunque podamos perder, debemos ser lo bastante fuertes para hacerlo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para seguir adelante, para intentarlo, para darnos una oportunidad, entrar en la arena, aunque podamos perder.
Debemos ser lo bastante fuertes para hacerlo. Martha Graham tuvo la suerte de contar con colaboradores que la empujaron cuando lo necesitó y ayudaron a rescatarla de los excesos de su exigente autodisciplina. Cuando quedó atrapada con Ceremonials, su director musical, Louis Horst, intervino y le dijo: no siempre se puede crear al mismo nivel. La sexta sinfonía siguió a la quinta, pero sin la sexta no podríamos haber tenido la séptima. Uno no puede saber dónde se dirige. Las transiciones son tan importantes como los logros. Lo perfecto no es solo enemigo de lo bueno, como suele decirse, sino que es enemigo de todo lo que pueda venir después. Si te atascas, tu potencial también. Por eso, terminar es un logro, un acto de disciplina monumental que debe producirse. Repito, lo perfecto no es solo enemigo de lo bueno, como suele decirse, sino que es enemigo de todo lo que pueda venir después. Si te atascas, tu potencial también. Por eso, terminar es un logro, un acto de disciplina y de disciplina monumental que debe producirse. Por supuesto, querrás seguir jugueteando, retocando y repasando los problemas mentalmente, pero tienes que ser capaz de detenerte y decir que ya está hecho. Y si no puedes hacerlo tú solo, si tienes problemas con el último kilómetro de tus proyectos o si sabes que puedes caer presa del perfeccionismo, tienes la autodisciplina necesaria para encontrar compañeros que puedan desconectarse y equilibrarte. Sin duda, Marta tenía el éxito suficiente para rodearse de aduladores y personas que le decían a todo que sí, pero no lo hizo. Entendió que necesitaba influencias moderadoras, consejeros sabios y patrocinadores en los que pudiera confiar si quería hacer un gran trabajo. Aunque Ralph Ellison y Da Vinci fueron grandes, aunque dominaban su genio, tuvieron problemas a este respecto. Como Agnes de Mille, biógrafa y compañera de baile de Marta, explicó sobre Lois. Él era el único que podía disciplinar a Marta para que terminara sus piezas, le diera forma y las preparara para interpretarlas. Era bastante práctico después de darle un margen de maniobra de semanas, incluso meses, y le ponía fin y exigía decisiones que Marta, en su confusión histérica, no siempre quería tomar. Los ballets estaban hechos, no siempre acabados, pero hechos. Después de darle un margen de maniobra de semanas, incluso meses, le ponía fin y exigía decisiones que Marta, en su confusión histérica, no siempre quería tomar. Los ballets estaban hechos, no siempre acabados, pero hechos. Dice que gracias a Luis siempre hubo una primera actuación. Y sabemos que sin una primera actuación no hay posibilidad de acercarse a esa asíntota perfecta que todos nos esforzamos por alcanzar. ¿Qué será? ¿Qué significará asíntota? Dice que gracias a Lois siempre hubo una primera actuación. Y sabemos que sin una primera actuación no hay posibilidad de acercarse a esa asíntota perfecta que todos nos esforzamos por alcanzar. Haz primero lo difícil. Yo creo que 5:40. ¿Podemos parar ahí? sí, se puede leer lo subrayado, porque está, uf, Sí. Esto de, hay que como combinar las dos cositas. El hacerlo bien, el hacerlo con disciplina, pero entender que hay que tener paciencia también. Bueno, creo que va más atrás, ¿no?
¿Sí? Yo Ah, sí, tenía razón. aquí. Ujú. Céntrate, céntrate y céntrate. Lo Lo llamaban su llamaban, raptus, su ajá, estado de flujo, su lugar de trabajo profundo, la fuente de su grandeza musical. Las musas se apoderaban de él, pero también él se apoderaba de ellas y se negaba a soltarlas hasta que hubiera obtenido lo que necesitaba. puede parecer un poco indulgente, incluso indisciplinado, que un artista se limite a marcharse así, que se deje llevar por lo que se le pasa por la cabeza, pero en realidad es un acto de inmenso autocontrol y concentración. Es fácil quedarse en la superficie, es fácil distraerse. Respetar a las, perdón, respetar a las musas cuando vienen a vernos, centrarte en lo más importante, pasar por alto todo lo demás y seguir un destello de inspiración o dedicar la capacidad intelectual a un problema inextricable en el que parece que no avanzas. Es el de, perdón, es el desafío mental para el que tenemos que armarnos de valor. Es la capacidad es la capacidad que debemos cultivar, comprometernos, comprometernos de verdad, de forma total y completa. Porque es muy poco frecuente. En un mundo de distracciones, centrarse es un superpoder. Las personas dicen que están concentradas, pero suena el teléfono, se distraen, se cansan, intentan hacer varias cosas a la vez. En realidad, no tienen la disciplina necesaria para centrarse de verdad en algo. Los estoicos nos dicen que debemos aprender a concentrarnos en todo momento, como un román, para aprovechar el pensamiento y la oportunidad que se nos presenta. No podemos desperdiciarlo. Tenemos que seleccionar nuestros pensamientos. Tenemos que reducir la mirada a lo que importa y comprometernos. Ajá. En la tradición yuhuica lo llaman ekagrata, concentración intensa en un punto singular, la habilidad de poner toda tu mente en algo para poder entenderlo y entenderte de una manera nueva. Beethoven era conocido no solo por dormirse en las conversaciones sociales, sino también por pasar periodos concentrado en una sola pieza musical. Una sinfonía no se escribe sola. Un destello de inspiración o un solo momento de raptus no sería suficiente. Eran horas, días, meses o años de dedicación prolongada y exclusiva a cada faceta del proyecto. Incluso hay cierta ironía trágica en la legendaria concentración de Beethoven. Su progresiva pérdida de oído pasó desapercibida a muchos de sus amigos más cercanos porque daban por sentado que se había perdido en su trabajo. Creían que podía oírlos si quería. Daban por sentado que solo había desconectado del mundo, como había hecho durante tantos años, para concentrarse en lo que necesitaba escuchar, a las musas. Todo artista y líder tiene que desarrollar esta habilidad. Aunque Goethe y Beethoven no se llevaban especialmente bien, en esto eran similares. Un biógrafo describe a Goethe como un experto en pasar cosas por alto. Tanto él como Beethoven lo combinaban con su capacidad para comprometerse con su arte y centrarse en la tarea o el proyecto que tuvieran por delante, con resultados legendarios. Es un hecho. Las musas nunca favorecen a los que no se concentran. Y si lo hicieran, ¿cómo se darían cuenta? Ujú. Dale. Johnny Ive, el gran diseñador de Apple, explicaría que centrarse no es algo a lo que aspiras o algo que haces los lunes, es algo que haces cada minuto. Contaba que Steve Jobs solía preguntarle a los empleados de Apple en qué estaban centrados y en concreto, ¿a cuántas cosas has dicho que no? Porque centrarse en algo exige no centrarse
en otras cosas menos importantes. Epícteto nos recuerda que cuando dices me pondré en serio con esto mañana o me centraré en esto más tarde, lo que estás diciendo es hoy seré desvergonzado, inmaduro y vulgar. Otros tendrán la capacidad de molestarme. No si merece la pena hacerlo. Merece la pena concentrarse hoy. Merece la pena centrarse ahora. Porque, como Beethoven, nadie sabe cuántos años buenos le quedan ni cuánto durarán sus facultades. Debemos utilizarlos mientras podamos. Espera a la fruta dulce. Casi Casi nunca nunca, publica. Dale, dale. casi nunca publico de inmediato. Explico, explicó, pero casi nunca publico de inmediato. Explicó. Cuando termina el primer borrador de cada manuscrito, lo mete en un cajón donde a veces se queda durante un año o más. ¿Será que leemos un poquitico antes de ahí? Creo yo. Espérate, aquí, sí, mejor Joyce Carol para como que ese pedacito como que hay muy solo. Joyce Carol Oates es una de las escritoras más prolíficas y tenaces de su generación, sí, pero ¿sería admirable si solo se dedicara a sacar libros a toda prisa? Obviamente no. Prolífico no puede ser un eufemismo de chapucero. No es solo que Oates escriba mucho, además del duro trabajo físico, tiene una gran disciplina mental que modera su impulso para crear y pulir lo que publica al final. Casi nunca publico de inmediato, explicó. Cuando termina el primer borrador de cada manuscrito, lo mete en un cajón donde a veces se queda durante un año o más. Ahí se gesta. Oates piensa en otros proyectos, trabaja otras ideas, lee más, investiga más, vive más, piensa más. No es que los primeros borradores no sean buenos. Es que siempre debemos dudar de nuestra primera explosión de entusiasmo y de todo lo que llega con facilidad. La paciencia de Oates consiste en tomar perspectiva y en dar a todas las pequeñas decisiones que se toman en un libro el tiempo suficiente para que esté bien. Puede que añada algunas páginas, puede que elimine personajes o escenas enteras. La mayoría de las veces los cambios son muy pequeños, pero el proceso de precaución es fundamental, como lo es en todo acto significativo de creación. Cuando Lincoln escribió la Proclamación de Emancipación, no solo esperó el momento político y militar adecuado para emitirla, sino que la dejó de lado muchas veces mientras escribía, como un pintor con sus bocetos, y de vez en cuando añadía una línea o dos. La tocaba aquí y allá y observaba nervioso el avance de los acontecimientos. Fue fácil esperar el momento oportuno, seas escritor o político, es angustioso, pero como nos recuerda Aristóteles, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Hagamos lo que hagamos, además de la premura y el trabajo duro, tendremos que cultivar la disciplina de la paciencia. Puede que esta habilidad blanda nos desafíe más que las horas en la silla o los años de trabajo. Cuando tu instinto es avanzar, cuando de verdad quieres ir tras ello, esperar, bueno, la espera es la parte más difícil. Esperar noticias, esperar la oportunidad adecuada, esperar que las cosas se arreglen, esperar que te llegue la solución, esperar a que los demás estén de acuerdo, esperar mientras revisas tu hipótesis, esperar y ver si te lo piensas mejor. ¿Qué ganamos esperando? Bueno, la Biblia dice que con paciencia llegamos a poseer nada menos que nuestra alma. La autodisciplina nos salva de actuar basándonos en información insuficiente, elegir la opción equivocada, ir demasiado pronto, forzarlo, apresurar a los demás o renunciar a ellos. Llegar a conclusiones erróneas. Perdemos las maravillosas recompensas que reciben los que esperan.
La paciencia, como ilustró Edison, es un elemento básico del genio. Incluso los arrebatos de inspiración o los destellos de brillantez son inútiles sin la paciencia para pulir, refinar y por fin soltar. El genio de Edison fue exactamente esto, el compromiso paciente de probar cosas una y otra vez, dejarlo de lado, un experimento o un invento hasta que alguien pudiera conseguir hasta que alguien pudiera conseguirle mejores materias primas, no solo descubrir cómo inventar la bombilla, sino obstinarse en desarrollar una manera de llevar la electricidad por debajo de la tierra al primer bloque de casas y después abrirse camino en la política para convertirlo en realidad en la ciudad de Nueva York. ¿Qué te sucede, no? Una persona impaciente no puede trabajar con otras. Es imposible que no cometa errores de juicio y de tiempo. Le es imposible hacer cosas importantes, porque casi todo lo que importa lleva más tiempo del que debería y sin duda más del que nos gustaría. Pero no solo es más fácil trabajar con la persona paciente, sino que está más protegida y es más resistente. Como escribió Da Vinci, la paciencia sirve como protección contra los males, como la ropa contra el frío. Porque si te pones más ropa a medida que aumenta el frío, no podrá hacerte daño. De la misma manera, debes tener más paciencia cuando te encuentres con grandes males y así no podrán molestar a tu mente. Abróchate el cinturón y espera. Es lo que hay que hacer. Necesitaremos paciencia, no solo día a día, sino a largo plazo. Paciencia como la de Shackleton. Dejar el libro en un cajón mientras se gesta. Irte a dormir y volver a él mañana. Dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Dejar que tu inversión se revalorice. Dejar que tu plan surta efecto. Dejar que los demás lleguen a tu idea que se había adelantado a su tiempo para que los acontecimientos futuros te den la razón. Por Tan algo, raro esa, tan raro esa pregunta ahí, ¿cierto? mm, ¿Para que los acontecimientos futuros te den la razón? ¿Será? Bueno, por algo sí. lo llaman tener la paciencia de un santo. Ningún objetivo es posible sin ella. Ningún objetivo que merezca la pena es posible sin ella. Ninguna ambición es sostenible si no se modera con ella. Pero esa es la cuestión. Si las cosas salieran como queremos, si no exigieran incomodidad, sacrificio y paciencia, no se requeriría disciplina y todos lo harían. Entonces la fruta no solo sería menos dulce, sino que alguien ya se la habría comido. Yo creo que dejamos hasta ahí. El Sí, ahí, perfeccionismo es ahí un fue. vicio. Ujú. Ajá. Bueno, página Perfecto, 105. perfecto, familia. Uf, qué poderoso. Sí, qué tema tan interesante. Cómo saber que de alguna manera son dos habilidades para cultivar, ¿no? Una, esa de la concentración, ¿cierto? Eh, que, que en el libro que se está leyendo con Edgar, se marcó la diferencia, ¿no? El fin de semana de lo que era, digamos que estar concentrado y estar, ¿cuál era la otra palabra?